número 74 del compendio del Catecismo. La pregunta es, ¿qué es la caída de los ángeles? Y responde, con la expresión la caída de los ángeles se indica que Satanás y los otros demonios de los que hablan las Sagradas Escrituras y la tradición de la Iglesia eran inicialmente ángeles creados buenos por Dios, que se transformaron en malvados porque rechazaron a Dios y a su reino mediante una libre e irrevocable elección, dándose origen al infierno. Los demonios intentan asociar al hombre a su origen contra Dios, pero Dios afirma en Cristo su segura victoria sobre el maligno. Bueno, nosotros generalmente cuando hablamos del primer pecado, solemos entender por el primer pecado el pecado de Adán y Eva, pero claro, no es difícil ver en el relato de ese primer pecado que allí había una voz seductora que intentaba a Adán y a Eva tentarles hacia el pecado. Y esa voz seductora es la de Satanás y los ángeles caídos. O sea que antes de ese primer pecado de Adán y Eva hubo una primera caída de los ángeles. Es el Concilio IV de Letrán el que da la siguiente descripción, que es muy exacta, ¿no? Que la voy a leer. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. O sea, es decir, existe en el plan de Dios la creación de los ángeles, seres espirituales libres, personales, son seres personales angélicos que han sido llamados a glorificar a Dios como nosotros. También la finalidad de su existencia es la glorificación de Dios. Entonces, en el momento en el que los ángeles fueron creados, algunos de ellos hicieron mal uso de esa libertad, porque claro, para poder glorificar a Dios amándole hay que ser libre. Y algunos de ellos hicieron mal uso de esa libertad rebelándose frente a Dios. Fue un momento dramático, obviamente, un momento dramático. El momento en que esos ángeles se rebelan ante Dios es una rebelión total, plena, absoluta, no es una rebelión en parte. Entended que los ángeles son un espíritu puro y en ese sentido cuando ellos hacen una opción, es una opción de totalidad. Por eso dice aquí el Catecismo que su pecado es radical e irrevocable. Irrevocable. Bueno, alguno preguntará, ¿y eso, digamos, en qué pudo consistir ese pecado? No es muy difícil intuir en qué pudo consistir. Si os fijáis de qué manera esos ángeles caídos tientan a Adán y Eva, es fácil intuir de qué manera ellos también, ¿no?, habían caído. En el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 5, esa voz que susurra del diablo en Adán dice de la siguiente manera: es que Dios sabe que el día en que comáis de este árbol se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Es decir, que la tentación que ellos sugieren, que ellos están intentando inducir a Adán y Eva, en la que ellos habían caído, es en la pretensión de ser como dioses. Es una pretensión de rebelarse ante Dios el Creador, es como no aceptar la criaturalidad, no aceptar su condición de criatura, pretender ser Dios, ¿no? Esa rebelión es la que ellos también intentan inducir. Y en ese momento, como dice el Concilio de Letrán, ellos mismos se vuelven malos, y en ese mismo momento comienza el infierno. No es que Dios crease el infierno, no. Ellos mismos, al volverse malos, se crean en una condición que es el infierno. El infierno es la condición de la rebelión plena frente a Dios, de la rebelión plena. Y no es que haya un defecto de misericordia por parte de Dios. El infierno supone un defecto de misericordia por parte de Dios, en absoluto. Es que existe una imposibilidad de perdón porque existe una imposibilidad de arrepentimiento. San Juan Damasceno dice una expresión muy luminosa a este respecto y es la siguiente, dice: no hay arrepentimiento para
los ángeles después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Es que un ángel, desde el punto de vista metafísico, pues por lo que podríamos llamar, por la estructura de su propio ser, cuando hace una opción es plena, absoluta, radical e irrevocable. O sea, no existe la posibilidad de arrepentimiento en él. Por lo tanto, no es que exista una falta de misericordia por parte de Dios, sino una imposibilidad de arrepentimiento. ¿Qué es lo que le pasa a los hombres en el momento en que fallecen y su alma se separa del cuerpo, y en ese momento su opción ante la acogida o rechazo de la gracia de Dios queda eternamente fijada? Bien, es hermoso cómo termina este punto del catecismo. Nos recuerda que Dios afirma en Cristo su segura victoria sobre el maligno. Es verdad que Él es el mentiroso, el homicida, el que tiene como único consuelo, como Él ha entrado en la plena desgracia en su rebelión frente a Dios, pretende arrastrarnos también. Su consuelo es arrastrarnos también a nosotros, ¿no? A su estado de desgracia. Pero sin embargo, sabemos que el poder de Dios no permite que el influjo del maligno sea absoluto. Dios incluso integra la acción del maligno en su providencia. Dice Romanos 8:28, que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Incluso cuando somos tentados por la acción del maligno, Dios es capaz, ¿no?, de reconducir esa acción del maligno hacia su designio de salvación y de redención hacia todos nosotros.